Bueno, pues este es más o menos así es el espectáculo que van a vivir muchos el día de mañana viernes. Pero también quiero preguntarle acerca de esto, ese otro tipo de cosas que yo veo aquí, porque veo, bueno, lo del palo sí me tienes con una intriga. Total. Este es uno de mis cuentos. Uno tiene algunos cuentos que a uno lo tocan profundamente, lo mueven profundamente. Este cuento. Había una mujer que estaba casada con un río. A ella, lo que más le gustaba en esta vida era ir cada mañana a bañarse en su marido. Un día encontró a su marido disminuido, mermado, apocado. Y al día siguiente ya no lo encontró. Esperó, esperó, esperó. Y en las noches seguía escuchando en la distancia. El rumor de su marido. Y en la piel seguía sintiendo la frescura de su marido. Y en el aire seguía percibiendo el aroma de su marido. Esperó. 7 lunas esperó. Y al cabo, desesperada, decidió irse a buscarlo. Deshizo la casa, la empacó, se la puso sobre los hombros y se echó a andar. El sol le fue señalando el camino con un sendero de frutas rojas que ella fue probando y degustando una a una. Y de pronto comenzó a escuchar en la distancia el rumor de su marido y comenzó a sentir en la piel la frescura de su marido y comenzó a percibir en el aire el aroma inconfundible de su marido. Y llegó y lo encontró más caudaloso que nunca. Levantó la casa al lado y siguió bañándose feliz cada mañana en su marido. ¡Bravo! Con efectos especiales y con, mejor dicho, efectos de sonido. Los tiene todos los juguetes. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Esta es una taza tibetana. Sí. Para los monjes tibetanos Ellos esto no así, es un instrumento, como sino que espiritual. esto lo llaman la voz de Dios. Ajá. Para nosotros es una taza, un bol tibetano. Ajá. Y bueno, yo ese cuento no lo puedo contar si no tengo conmigo Claro. la taza tibetana. ¿Y esta cómo se Pero llama? eso, ese Viene con sonido la lo taza descubrió tibetana. usted o ya lo hacen o... No, ¿de dónde es salió? esto lo tocan los monjes tibetanos Así, y tal es cual. un instrumento para la meditación, sí. También lo tocan golpeado, también los hacen en cuarzo y hay, bueno, una larga tradición de tazas tibetanas. No sabía que eso era posible. Yo sí por ahí había visto que uno se moja el dedo y la copa. La copa de cristal, es el mismo principio. Es el la mismo vibración del principio. cristal y aquí la vibración de esta aleación muy pura. Bueno, pues, ¿Ese cuento es suyo, Nicolás? Ese cuento está inspirado en un relato de los indios Sioux y también hay una de la cultura Lakota y también hay una versión en el Canadá de los indios Mi'kmaq, pero esta es una versión mía a partir de esa figura de esa mujer casada con un río. Pero es que eso es lo lindo del cuento y de las historias en general, que permiten ese tipo de cosas, una mujer casada con un río, guiada por frutas, en fin, o sea, permite volar la imaginación hasta ese punto. Y cómo es ese momento creativo, porque es que empezar a generar estas historias sin un sentido lógico, o por lo menos para la mente humana o cotidiana, ¿cómo es ese momento creativo? Yo creo que en los cuentos hay una dimensión que uno no entiende de alguna manera, pero tiene que tratar de respetarla. Este cuento yo no lo entiendo, pero sin embargo
cada vez que lo cuento me produce una emoción profunda, casi que lloro cada vez que lo cuento de alguna manera. Y me enseña mucho, mucho. Todo el tiempo lo estoy descubriendo de una manera distinta. Yo creo que nos preocupamos muchísimo por lo que el cuento dice y queremos transmitir lo que el cuento dice. Y en realidad, en ese proceso de apropiación, también hay que pensar en lo que el cuento no dice, porque lo que el cuento no dice es también el espacio del otro. De alguna manera, lo que no somos forma parte de nosotros de una manera extraordinaria, lo que nos falta, las ausencias que tenemos, allí nos construimos. Lo mismo pasa con las historias. Y si la historia no aclara qué quiere decir una cosa, qué quiere decir la otra, hay que obligarla, no hay que someterla. Como cuando, sí, el marido le dice a la mujer, te entiendo, mija, te entiendo. En el fondo, ¿qué es lo que le está diciendo? He logrado reducir a mi estrechez mental. Y la cosa es mucho más complicada, uno no entiende a ningún ser humano. Cada ser humano es extraordinario y cada ser humano es una historia en él. En sí. Bueno, cuando me digan la entiendo, digo, no me reduzca su nivel mental, mejor. Ay, pobrecito el muchacho que le queda al lado. Venga, vi algo interesante, Nicolás, y es que de pronto por la mesa las cámaras no tomaron, pero se quita los zapatos cuando va a empezar a contar un cuento. Sí, necesita ese contacto con la tierra. ¿Por qué? ¿Qué sensación le produce verme descalzo cuando cuento? Naturalidad, no sé. Que te quieres conectarte con la tierra, ¿no será? Sí. ¿Es eso? Sí, siempre devuelvo la pregunta porque las razones no son tan interesantes como la pregunta. Hay ocasiones así, muchas veces la pregunta es más interesante que la respuesta. Pues no, la respuesta es sencilla, tiene calor en los pies y punto. Más o menos. Sí. Tenía que presentar en Bogotá un espectáculo que se llama La Guerra de los Cuervos y los Búhos. Y en Bogotá suele llover, se me empaparon los zapatos. Cuando uno hace teatro, llega al teatro y en el teatro están los zapatos del personaje. Pero cuando uno cuenta cuentos son los mismos, no están los zapatos del personaje. Yo creo que la diferencia entre contar cuentos y hacer teatro es un problema de zapatos. Y entonces llegué y me vi los zapatos empapados para hacer la función y dije, no, voy a contar descalzo. Me quité los zapatos, conté descalzo y me sentí muy bien. Y decidí seguir contando cuentos descalzo. Años después fui a Guapi, en el sur de Colombia, entre Nariño y Cauca. Y en el momento en el que yo iba a escuchar cuentos, a contar con varias mujeres de allá de Guapi, extraordinarias, escuchando esa maravillosa tradición oral. Y en el momento en que me tocó a mí contar cuentos, me quité los zapatos y una dijo, con el calor que está haciendo y el frío del piso, de pronto se nos resfría. Y la otra le dijo, no, Isaura, a ver, haga memoria. Usted que cuenta las historias de su padre, las historias de su abuelo, de su bisabuelo, haga memoria. Piense, mírelo. ¿Usted le ve zapatos? ¿Le ve zapatos a su abuelo contando cuentos? ¿Le ve zapatos a su bisabuelo contando cuentos? No le ve zapatos, ¿verdad? Es que el cuento y el zapato no pegan. Y ahí fue donde yo entendía, el cuento y el zapato no pegan. Y ahí ¿Pero fue donde siempre yo se los entendí. quita? ¿Así esté en el polo norte? Nevando, así esté nevando me quito los zapatos. Desde entonces me quito los zapatos. Porque Isaura le dio sentido a algo que yo había hecho por accidente, luego por gusto. Y la gente lo entiende de maneras muy interesantes. Lo del polo a tierra es interesante porque uno necesita descargarse. Lo de la naturalidad me pareció interesante también. En una ocasión una mujer dijo fragilidad y eso me parece muy interesante porque yo no cuento desde la fuerza. Para mí el punto es la fragilidad, allí es donde yo me centro para contar cuentos. Y es muy frágil lo que hago como oficio, esto de contar cuentos es algo muy frágil. Basta de un ruido para que yo tenga que reacomodar las cosas, porque todo es el silencio y no hay nada más frágil que el silencio, hasta tal punto que basta con nombrarlo para romperlo, como dice la adivinanza. Entonces el cuento está casi, en mi manera de verlo, casi que al lado, en la orilla del silencio. Allí es donde me gusta a mí contar, en la orilla del silencio, y por eso es tan frágil, y por eso los pies desnudos. Y una vez estaba en la universidad... Venga, antes de que nos siga contando, Dar a Luz es el espectáculo de mañana, es que no hemos dicho lo más importante y tiene que ver con boletas que tenemos para los televidentes. Si ustedes quieren ir mañana a ver ese espectáculo, puesta en escena,
¿Está bien? Está Nicolás Buenaventura, Hugo Candelario y por supuesto Marta Gómez. Pues llamen ya a nuestra línea telefónica 652-2525. Se van a llevar boletos dobles para que lleven obviamente un acompañante. Mañana viernes el evento es a las 8 de la noche, la costumbre, qué pena. No, es que la lengua tiene unas costumbres, ella de todas maneras vuelve a sus caminos. 8 de la noche, si quieres ir, llama ya, 652-2525. Vamos a regalar boletos dobles para que se vayan mañana viernes a este espectáculo tan agradable y tan especial, sobre todo tan diferente, ¿no? Es muy diferente a lo que estamos acostumbrados en esta ciudad. Imagínense, estos tres personajes del arte reunidos en un escenario alrededor de la palabra, de la música, del canto. Este espectáculo tiene que ser hermosísimo. ¿Cómo ha sido la acogida? ¿Ya lo ha presentado antes en Cali? No, esa es la primera función en Cali. Hay una función y esa es la primera función en Cali. Ya se presentó en Medellín. Contamos con un público extraordinario que se entregó a esas palabras de una manera a mí muy conmovedora, a mi juicio, a mí me resultó muy conmovedora. En Bogotá, 2 funciones, también un público de lujo. De todas maneras, realmente tengo que confesar que es un placer enorme estar allí en el escenario con Marta, con Hugo, y para mí es un placer volver a Cali, dirigirme a gente de mi propia cultura, a gente de donde vengo. Es que mi lengua pertenece a este lugar, mis pies pertenecen a este lugar. Yo camino por esas calles y me doy cuenta de que todo en mí pertenece a este lugar. Y cuando cuento esos cuentos, aquí cada palabra tiene un peso que yo sé cuál es el que estamos concibiendo, los que me están escuchando y yo que la estoy diciendo, porque es un peso que solamente nosotros conocemos, el de cada palabra. Nosotros sí, el peso de la palabra chévere no es igual aquí a ninguna otra parte del mundo. Y el acento, el voz, todo eso está en el espectáculo de alguna manera, está presente y es un placer Nicolás, esa lengua que se comparte. Usted que ha viajado a tantos países y continentes, ha estado en África, ha estado en Asia, en América, ¿qué es lo que usted más recuerda con esa alegría? ¿Qué espectáculo tan divino el que estoy viendo en este momento aquí? ¿Qué tierras usted recuerda? Bueno, contar cuentos y escuchar cuentos en África para mí ha sido una experiencia muy, en aldeas, en pueblos, en lugares perdidos. Como decía hace un momento, cuando uno cuenta un cuento allá es poner un alimento sobre la mesa. La gente se alimenta de los cuentos y es algo que se siente inmediatamente. Yo creo que el cuento es un instrumento de pensamiento y el cuento nos hace pensar, nos lleva a contarnos historias, a explicarnos cosas, a entender circunstancias, problemas. Yo he escuchado a algunos cuenteros extraordinarios, don Heraclio Cepeda, que va a estar ahorita en el Festival Palabras Mayores en Bucaramanga, es uno de mis grandes maestros, don Laco. Yo admiro su manera de contar, admiro sus historias, es extraordinario, don Laco. También Cristian Atanasiu es un cuentero que cuenta con muy pocas palabras y es extraordinario su espectáculo, escucharlo a él contar cuentos. Kiko Cadaval de Galicia, cuentero maravilloso. Antonio Fontiña es un cuentero portugués, me encanta su manera de contar, su relación con los cuentos, su manera de pensar, de sentir los cuentos que cuenta. Me he encontrado con extraordinarios cuenteros en muchas partes del mundo. Aquí en Colombia, cuenteros populares tradicionales que me han enseñado muchas cosas, como Corriente Ipuana en el Cabo de la Vela, que era el guardián del Cabo de la Vela, porque ahí está Jepirra, el lugar donde nuestras almas van a ir cuando nosotros los alijunas muramos, vamos a ir a Jepirra y él está allí cuidando y cuida esos lugares con historias, conoce la historia de cada piedra, de cada lugar en el Cabo de la Vela. Don Corporino en San Cipriano, aquí muy cerca por la carretera al mar. Hay cuenteros extraordinarios, doña Margarita Campás de Guapi, cuentera, la maestra Margarita, la cuentera Isaura que conocí allá en Guapi. Mujeres extraordinarias, una memoria enorme concentrada ancestral, en una mujer. Sí, sí.
ancestral, esa sí es la palabra. Yo diría, Nicolás, que nacemos con una predisposición hacia el cuento, porque es que realmente, y lo podemos ver en los niños, cuando uno ve un niño deja lo que sea por un cuento. Y cuando usted le empieza a contar a un niño un cuento, de hecho el cuento se utiliza para sacarlos del berrinche, para sacarlos del problema. Con un cuento se le puede cambiar completamente el panorama al niño. Nacemos con esa predisposición, ¿en qué momento perdemos ese encanto? No, yo no creo que lo perdamos, no creo que sea un encanto, yo creo que se transforma, cambia. Yo creo que hay muchos factores que nos pueden en un momento dado alejar, porque de pronto el ruido puede impedir que los cuentos sean escuchados, y hay mucho ruido, hoy el silencio se ha ido convirtiendo en un lujo, hay mucho ruido por todas partes, pero yo creo que sí, una predisposición, pero sobre todo una necesidad.